Hola, en esta lección vamos a ver algunos ejemplos acerca del cálculo de integrales de superficie que ya se definieron en la lección anterior. Pero antes de ir a los ejemplos, primero voy a recordarles cuál es la definición de una integral de superficie. Entonces, como ya se presentó en la lección anterior, si pensamos en R3 y en una superficie de R3, y para hacer aquí las cosas simples, pensamos en una superficie simple, es decir, vamos a suponer que esta superficie, este conjunto de puntos de R3, se puede parametrizar por una cierta función phi que tiene un cierto dominio D, que es un abierto, en el plano R2, en donde estamos utilizando las variables U y V. Aquí en R3 usamos, como es costumbre, las coordenadas cartesianas. Y recuerden, si tenemos una superficie en general, por su definición, quiere decir que la podemos cubrir mediante superficies simples. Así es de que lo que aquí estamos viendo para una superficie simple se puede después extender para el caso general de una superficie cualquiera. Entonces, lo que estábamos viendo en la lección anterior, al final, es que si tenemos un campo vectorial en R3, y eso significa que quizá a cada punto de R3 le corresponde un cierto vector en ese punto, o, como mencionaba, no es necesario en realidad que este campo vectorial esté definido en todo R3, ni siquiera es necesario que esté definido en algún abierto de R3, sino que basta con que esté definido en los puntos de S. Entonces ya vimos que por definición la integral sobre S, que es esta superficie, de un campo vectorial F, que como dije, por lo menos tiene que estar definido en los puntos de S, punto de A, y también como ya señalaba, este dA en ocasiones se representa por un dA minúscula o un ds mayúscula, y pues hay una variedad de diferentes notaciones que se emplean en los textos, así es de que, hay que tener un poquito de cuidado con respecto a la notación. Lo importante en lo que se refiere a la definición es esto, que esto es una abreviatura para la integral sobre esta región D de la función de valores reales que se construye así. Lo que hacemos es evaluar la f en los puntos que son la imagen de cualquier punto. Aquí piensen en un punto V de la región D. La phi nos va a llevar a algún punto de S, y allí, como decía, esta f, este campo vectorial, tiene que determinar un cierto vector que pertenece a R3, y ese vector de R3 se puede ahora multiplicar en producto punto con el resultado del producto cruz de phi sub u cruz phi sub b. Ya se indicó previamente que este producto cruz es un vector perpendicular a la superficie, quizá perpendicular en este caso hacia arriba o hacia abajo. Eso va a depender de cómo sean las curvas imagen de las líneas rectas paralelas a los ejes. Vamos a regresar a eso un poquito más adelante. Y aquí lo único que falta por indicar es du de b, que básicamente nos recuerda que lo que tenemos que hacer es considerar a las variables u y b como las variables de integración. Esta operación que aparece aquí, que es el producto punto de un vector con el producto cruz de dos vectores, se conoce como un triple producto escalar, y entre otras cosas tiene la propiedad de que si uno intercambia el punto con la cruz, el resultado es exactamente el mismo, o si uno permuta cíclicamente estos tres vectores, también el triple producto escalar no cambia de valor. Sin embargo, para lo que nos interesa aquí, esta expresión es la conveniente. Ahora, hay que recordar algunas cosas que, son importantes para entender las diferentes formas en que se expresa una integral de superficie. Recordemos que el área de S, por ejemplo, si queremos calcular simplemente el área, se haría así, como la integral sobre D de la norma del producto cruz phi sub u cruz phi sub b de u de b. El resultado de esta integral tiene que ser un número real positivo, debido a que esta norma tiene que ser
como cualquier norma, algo mayor o igual que 0, pero por definición la regularidad de phi significa que esto no puede ser 0 en ningún punto del dominio, así es de que en este caso el integrando no solamente es mayor o igual que 0, sino que definitivamente es mayor que 0, y el resultado de este integral es un número positivo, tal como uno espera del cálculo de un área. Entonces, vean ustedes que, tomando en cuenta esta relación, esta última, que el área se puede calcular así, tiene sentido pensar que lo que aquí tenemos dentro del integral se puede representar simplemente como dA. La idea, grosso modo, es que la integral de estas contribuciones al área, una vez que sumamos sobre todos los puntos de D, nos da el área total de la superficie. Es más, aquí podríamos indistintamente pensar que esto es la integral sobre la S misma, y pues es aquí nada más cosa de notación escribirlo de una forma u otra. De hecho, la forma preferida sería esta última, pensando que estamos integrando sobre la superficie este elemento de superficie o de área, como se le llama, y en cierta manera la suma de todos esos elementos de área nos da el área total. Esto es relevante porque si regresamos a la definición de la integral de superficie de un campo vectorial, vean que la diferencia entre esta expresión y esta que aparece aquí abajo es que en este caso importa el vector y no solamente su magnitud. Entonces, tomando en cuenta esta definición, podemos reescribir la definición de la integral de superficie de esta otra manera. Vean ustedes que la integral sobre S de f.dA, entonces, se puede escribir de esta otra manera como la integral sobre D de f evaluada en los puntos que son la imagen de la parametrización, y aquí ahora voy a multiplicar y dividir por la norma del producto cruz phi u cruz phi b. Entonces lo que tendríamos es phi u cruz phi b entre su norma, y hay que multiplicar para compensar por esta misma norma por du db. Entonces aquí lo que podemos reconocer son dos objetos. Por una parte, este cociente que aparece aquí, que corresponde a dividir un vector entre su norma, como sabemos, produce un vector unitario, y ese vector unitario se suele representar con la letra n minúscula, que es un vector normal unitario a la superficie. Digo 1 porque, recuerden, aquí hay dos posibles valores o dos posibles direcciones en las que este vector n puede estar. N puede ser normal a la superficie hacia un lado o hacia el otro. Aquí, afortunadamente, en el caso de una superficie bidimensional en 3 dimensiones, solamente hay esa ambigüedad. Entonces, otra vez, dependiendo de cómo funcione, qué es lo que haga esta phi, eso va a determinar cuál dirección le corresponde a este producto cruz. Noten que si cambiamos, por ejemplo, u con b, al intercambiar estos dos vectores, el producto cruz cambia de signo, y precisamente en lugar de un vector unitario en una dirección, vamos a obtener un vector unitario en la dirección contraria. Entonces, este vector n pues es normal a la superficie, es unitario, tiene norma 1, pero su dirección pues está determinada en más detalle por la parametrización que estamos escogiendo. Y ahora este último producto que tenemos aquí a la derecha es precisamente el dA que teníamos previamente, que, como decía, nos lleva al área de la superficie. Entonces, todo tiene bastante sentido porque podemos pensar que dA es un vector que tiene como magnitud el diferencial de área visto como un escalar, y tiene una dirección que es la dirección normal a la superficie dada por la parametrización, es decir, el sentido de este vector pues depende de cómo esté definida la parametrización que estamos empleando. Entonces, esta notación se va a emplear también frecuentemente, así es de que conviene tenerla en mente. Vamos a probar, antes de ir a los ejemplos, que
el valor de una integral de superficie no depende de la parametrización o hay una ambigüedad de signo cuando mucho. Es decir, aquí vamos a regresar a lo que estuvimos haciendo en la lección anterior. Otra vez tenemos aquí en R3 una superficie que se puede parametrizar en términos de las variables u y b en un cierto dominio a través de una función phi. Y estas variables u y b vamos a suponer que se pueden poner como funciones de otras dos variables u y b. Podemos verlo como una especie de cambio de variables. Y aquí la región que corresponde a la d es alguna otra región con diferente forma, con diferente tamaño, que pues es algo que va a depender de la relación que haya entre unas variables y otras. Y lo que vamos a tener es que cuando las variables u y b se expresan en función de alfa y beta, entonces eso nos da otra forma de parametrizar la misma superficie, que fue lo que estuvimos analizando en la lección anterior. Entonces, ¿qué ocurre si queremos utilizar alfa y beta como las variables de integración o lo que es lo mismo, si queremos utilizar esta psi para parametrizar esta superficie? Bueno, lo que sería conveniente, lo que sería deseable, es que la integral de superficie de un campo vectorial no dependa de cuáles parámetros usamos, si usamos u y b, alfa, beta o cualquier otro par de variables. Entonces, de acuerdo con la definición que ya se dio en la lección anterior y que estábamos aquí reproduciendo arriba, esto sería, por una parte, la integral sobre esta región R de la f evaluada en psi de alfa beta punto psi alfa cruz psi beta por d alfa d beta. Entonces, esta es una integral doble en el sentido que ya definimos antes de una función que depende de alfa y beta que tiene valores reales. Ahora, ya demostramos en la lección pasada que este producto cruz que aparece aquí se puede expresar en términos del producto cruz de los vectores phi u y phi b. Entonces, lo que tendríamos es que aquí nos queda la f evaluada en psi de alfa beta y en lugar de ese producto cruz podemos emplear phi sub u cruz phi sub b, y aquí el resultado que vimos en la lección anterior es que este producto cruz está relacionado con este producto cruz a través de un jacobiano y una regla que nos ayuda a determinar cuáles variables van arriba, cuáles abajo. Es simplemente pensar que en estas derivadas las variables u y b aparecen abajo, entonces aquí necesitamos ponerlas en la parte superior y aquí aparecen las variables alfa y beta que ocupan pues el único lugar que queda disponible. La de alfa y de beta queda exactamente igual que antes, y ahora lo que podemos ver es que de acuerdo con la fórmula para cambio de variables en integrales dobles, esto sería lo mismo que la integral sobre d de la f evaluada en phi de v. Aquí quizá hay que detenerse un poquito para explicar cómo es que podemos cambiar esto por esto. Bueno, la idea es muy sencilla. Si pensamos en algún punto de la superficie, ese punto se puede parametrizar como la imagen bajo psi de algún punto del plano alfa beta, o también como la imagen bajo phi de algún punto del plano v. Y precisamente el que esas dos formas de parametrizar sean equivalentes tiene que ver con que unas variables se pueden poner en función de las otras. Entonces aquí lo que queremos es justamente que la imagen de cualquier punto de esta región bajo psi coincida con la imagen bajo phi del punto correspondiente bajo esta asociación que aquí está indicada con esta flecha, aunque no le estamos dando ningún nombre propio, sino que aquí simplemente estamos pues entendiendo que hay una relación implícita precisamente por este hecho. Entonces, esto es lo que queremos decir por el que estas dos parametrizaciones sean equivalentes en ese sentido. Entonces, esto se puede sustituir de esta manera y ahora lo que nos queda es el producto punto
con phi u cruz phi b. Y ahora lo que hay que recordar es que en un cambio de variables, en una integral doble, esta expresión que tenemos aquí se sustituye por du de b, pero recuerden que en la fórmula para cambio de variables no aparece este jacobiano, sino aparece el valor absoluto del jacobiano. Entonces, eso quiere decir que aquí podríamos tener no exactamente que esta integral y esta coincidan, sino que puede haber por ese valor absoluto alguna diferencia de signo. Entonces aquí incluyo este más menos, y este más menos tiene que ver precisamente con lo que ya mencionaba previamente, que cada una de estas parametrizaciones nos puede dar un vector normal a la superficie, pero que no esté exactamente en la misma dirección. Tienen que ser colineales porque hay una sola dirección normal en cada punto de la superficie, pero no tienen por qué coincidir en el mismo sentido, y precisamente eso es lo que da esta ambigüedad de signo. Si este jacobiano es positivo, quiere decir que estos productos nos van a dar la misma dirección del vector normal, pero eso no necesariamente es cierto, así es de que tendríamos por esa razón esta pequeña diferencia. Esto último que tenemos aquí, si lo comparamos con la expresión aquí arriba, pues se puede ver que es el cálculo que corresponde a esta integral de superficie, pero ahora en términos de la parametrización dada por la phi. Entonces, lo que estamos aquí concluyendo es que estas formas de calcular una integral de superficie a lo más pueden diferir por un signo, que como ya explicaba en la lección anterior, es algo similar a lo que ocurre en una integral de línea, en donde ya probamos previamente que la parametrización no es importante, pero sí importa el sentido en el que recorremos la curva, ya que recorrer una curva en un sentido o en otro cambia un signo en una integral de línea. Aquí no es que hablemos de un sentido u otro para recorrer la superficie, sino que aquí tenemos que hablar de una normal en una dirección o en la otra. Más adelante, cuando hablemos de superficies cerradas, ahí vamos a tener una forma estándar de escoger un vector normal, y lo que regularmente se hace es escoger la normal que apunta hacia afuera de la región encerrada por la superficie. Pero aquí esta superficie puede que no tenga un interior o un exterior, así es de que una dirección y la otra son igualmente buenas, pero pues eso nos lleva a esta diferencia de signo, que es lo único pues que puede variar cuando utilizamos diferentes parametrizaciones para una misma superficie. Vamos a seguir ahora con un ejemplo, una vez que hemos demostrado esta invariancia. Y el ejemplo que vamos a ver es particularmente sencillo, pero también particularmente interesante, porque tiene que ver con un cierto resultado que se aplica tanto en la electrostática como en la teoría de Newton de la gravitación. Entonces, el ejemplo que vamos a ver consiste en lo siguiente. Se trata de calcular la integral de superficie y aquí damos un campo vectorial que en cada punto del espacio R3, excepto el origen, va a estar dado de la siguiente forma: una constante por el mismo vector x, y, z entre la raíz cuadrada al cubo de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Entonces, esa es la definición que estamos dando, y esto está bien definido excepto en el origen, donde tendríamos un 0 sobre 0. Entonces, aquí precisamente se aplica lo que mencionaba anteriormente, que podemos hablar de integrales de superficies de campos vectoriales que no necesariamente están definidos en todo R3. Aquí, en el ejemplo que estamos considerando, el dominio de este campo vectorial sería todo R3 quitando el origen. Entonces vamos a calcular la integral de superficie de este campo vectorial sobre una esfera
de radio, digamos, R mayúscula, centrada en el origen. Entonces ya vimos que una esfera así, entonces imagínense una esfera como esta, aquí en R3. Entonces ya vimos hace poco que una forma de parametrizar esta superficie es pues utilizando básicamente lo que se conoce como las coordenadas esféricas. Aquí, bueno, de hecho lo que vamos a hacer es llamarle a esta función phi mayúscula, porque las variables que vamos a emplear van a llamarse teta y phi, que corresponde a la notación que es común en los textos de física. Y lo que vamos a hacer es permitir que la phi tome valores en el intervalo abierto entre 0 y 2pi, mientras que teta va a tomar valores en el intervalo abierto entre 0 y pi. Como ya se señaló antes, esta parametrización no cubre toda esta superficie, sino que deja sin cubrir todo un meridiano, bueno, la mitad de un meridiano que va del polo norte al polo sur, pasando por el punto, en este caso R00. Bien, entonces aquí lo que esperamos es que pues lo que ocurre en estos puntos no sea muy importante. De hecho, esa parte de la superficie tiene un área cero, entonces podemos pensar que eso no, si excluimos esos puntos, eso no va a modificar el valor de la integral. Pero lo que convendría hacer, pues es, si uno tiene dudas, pues cubrir esta superficie por dos parches por lo menos, para que realmente podamos estar seguros de que estamos cubriendo todos los puntos y que el resultado que vamos a ver enseguida es el correcto. Bueno, entonces aquí no nos vamos a preocupar mucho por esto, y la función phi, como ya se había indicado previamente, se define de esta manera. A cada punto de este rectángulo vamos a mandarlo a R por el seno de teta coseno de phi, coma, aquí hago un espacio para que podamos continuar, es el eje X. Aquí tenemos R seno de teta, seno de phi, y finalmente R coseno de teta. Entonces aquí las coordenadas, recuerden, están definidas de la siguiente forma. Cualquier punto de esta superficie, quitando los que están sobre esta línea color azul, sobre esa curva, sobre esta media circunferencia, bueno, ese es el ángulo teta. Y si uno baja una perpendicular al plano XY, entonces el ángulo phi es el ángulo que se forma entre la línea recta que va del origen a esta intersección y el eje X. Esa es la definición estándar, decía, de las coordenadas esféricas. Y aquí la coordenada radial es una constante y corresponde al valor del radio R mayúscula. Entonces no hay mucho que comentar, simplemente hay que aplicar la definición. Entonces voy a comenzar por evaluar la f en los puntos de esta parametrización. Entonces eso, de acuerdo con la definición, pues sería, pues para comenzar, vean aquí la receta, lo que necesitamos es multiplicar por una constante k a este mismo vector. Entonces tomo esta terna y la repito aquí. Entonces lo que vamos a tener es que este valor sería la k, y lo que vamos a necesitar es escribir toda esta terna aquí en el numerador. Entonces tendríamos R seno de teta coseno de phi, R seno de teta seno de phi, y finalmente R coseno de teta. Y eso todo va dividido entre la suma de cuadrados de estas entradas. Recuerden, esto es la X, esto es la Y, esto es la Z. Precisamente por eso esta X, Y y Z son esta X, esta Y y esta Z. Tenemos que sumar los cuadrados de estas tres expresiones, y fácilmente se ve que cuando se suma este cuadrado con este cuadrado, debido a que el coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi da 1, vamos a obtener nada más r cuadrada seno cuadrado, que con el r cuadrada coseno cuadrado que se obtiene de aquí,
Eso nos da una r cuadrada que elevada a la potencia 3 medios se reduce a un r cúbica. Entonces esa es la f que necesitamos. Y por otro lado necesitamos calcular las derivadas de la phi con respecto a teta y a la phi minúscula, cosa que ya básicamente hicimos en los ejemplos que hemos tratado previamente, pero es algo bastante fácil de repetir. Así es de que aquí lo hago. Phi teta sería r coseno de teta coseno de phi, r coseno de teta seno de phi y finalmente menos r seno de teta, mientras que la derivada parcial de la phi con respecto a la phi minúscula sería menos r seno de teta seno de phi. Tendríamos ahora r seno de teta coseno de phi y finalmente 0. Por lo que el producto cruz de phi teta cruz phi sub phi lo podemos obtener mediante un determinante que pues conviene escribir de esta forma, como i coseno de teta coseno de phi. Estoy dejando la r, vean que aquí hay una r que es factor común y aquí también, entonces lo que va a ser conveniente esa r cuadrada es factorizarla utilizando las propiedades de los determinantes para que la parte algebraica se vuelva un poquito más simple. De hecho, podríamos de una vez en este vector factorizar un r seno de teta, así es de que haciendo esas factorizaciones lo que tendríamos aquí en la última entrada es un menos seno de phi. Ahora aparece j coseno de teta seno de phi coseno de phi y finalmente k con un menos seno de teta y un 0. Todo eso que estaría multiplicado por un r cuadrada seno de teta. La costumbre es escribir un factor escalar como este a la izquierda del determinante, pero eso realmente no es absolutamente necesario, es simplemente la costumbre. En fin, esto entonces es igual a r cuadrada seno de teta y las componentes de este producto cruz serían esta por esta menos esta por esta. Entonces eso nos da un menos seno de teta coseno de phi con el signo invertido. La siguiente entrada sería esta por esta que nos da un seno de teta seno de phi menos 0. Y finalmente la tercera componente, vean ustedes, sería esta por esta menos esta por esta y entonces eso se reduce a un coseno de teta simplemente. Bien, ya con eso tenemos todos los ingredientes que se requieren para el cálculo de la integral que aquí nos hemos planteado. Entonces la integral sobre s de f punto de a sería la integral sobre d, donde d es este rectángulo que ya teníamos aquí especificado previamente. Esta es la d, que es muy sencillo otra vez porque tiene pues esta forma rectangular, así es de que los límites para una variable no dependen de la otra. Y lo que necesitamos hacer es, de acuerdo con la definición, realizar el producto punto de el valor del campo vectorial f, que aquí está, con el producto cruz de estos dos vectores, que aquí está. Entonces eso lo que nos da es un k sobre r cúbica, que aquí podemos aislar. Eso va a estar multiplicado por un r cuadrada seno de teta, que aquí tenemos. Y ahora hacemos el producto punto de este vector con este vector. Y eso significa multiplicar primera entrada con primera, segunda con segunda y tercera con tercera. Aquí vean ustedes que hay otro factor r que es común, podemos extraerlo y vamos a tener pues exactamente el mismo vector. Aquí tenemos seno de teta coseno de phi igual que aquí, seno de teta seno de phi igual que aquí, coseno de teta coseno de teta, es decir, lo que va a resultar de multiplicar este vector una vez que hemos extraído la r con este vector, pues es la norma al cuadrado de este vector, que es 1. Porque otra vez, al sumar los cuadrados de estos dos, el coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi da 1. Entonces vamos a obtener de estos dos un seno cuadrado que con este coseno cuadrado nos va a dar 1. Entonces eso es todo lo que hay. Y solamente falta aquí agregar de teta y de phi,
que son las variables que hemos utilizado como parámetros en esta parametrización. Entonces, el resultado de todo esto, aquí se puede ver, las r's desaparecen y lo único que queda es la k, que es una constante que se puede sacar de la integral por la integral sobre phi. Aquí el orden en que escribamos las integrales no importa, los límites de integración no van a cambiar, la phi va a ir de 0 a 2pi, como ya se indicó, mientras que nos va a quedar la integral del seno de teta entre 0 y pi solamente. Entonces, esto es igual a k por 2pi, que es el resultado de la primera integral. Es decir, aquí más que tener integrales iteradas, tenemos el producto de integrales sencillas. Y una primitiva para el seno es menos el coseno, que hay que evaluar entre 0 y pi. Así es de que esto es igual a k por 2pi, que multiplica. Ahora, aquí lo que tenemos es el coseno de pi es menos 1, entonces aquí vamos a tener 1 positivo, y a eso hay que restarle menos el coseno de 0, entonces aquí vamos a tener un 1 adicional, de tal forma que el resultado es k por 4pi. Y ya, aquí lo que vale la pena observar es que el resultado que hemos obtenido para esta integral de superficie no depende del radio. Entonces, sin importar cuánto valga la r, el radio de esta esfera, el cálculo de esta integral de superficie nos da exactamente el mismo valor, y lo que vamos a ver más adelante cuando hablemos del teorema de Gauss o teorema de la divergencia es que vamos a poder concluir de una manera muy sencilla que de hecho el resultado k por 4pi se obtendría sin importar la forma de la superficie. Es decir, aquí nos hemos fijado en una esfera, pero vamos a ser capaces de demostrar muy fácilmente que si tomamos cualquier otra superficie cerrada que rodee, que encierre al origen, para este campo vectorial el resultado va a ser exactamente lo mismo, k por 4pi. Esto, como ya algunos de ustedes han de reconocer, se relaciona con la conocida ley de Gauss de la electrostática, y pues por eso este ejemplo es bastante relevante. De hecho, eso sería aplicable tanto en la electrostática como en la teoría de Newton de la gravitación. Entonces, bueno, hay aplicaciones muy importantes de todo esto en la física y en la geometría, y bueno, poco a poco vamos a ir tratando algunas de ellas en los ejemplos que vamos a seguir considerando. El ejemplo que veremos a continuación es una clase ligeramente distinta de integral de superficie, distinta en el sentido de que no requiere del concepto de un campo vectorial, aunque se puede asociar con un campo vectorial. ¿De qué se trata? Vamos a suponer que tenemos nuevamente en R3 alguna superficie, y ahora vamos a suponer que consideramos alguna función que esté definida en R3, es decir, algo que podamos expresar como función de x, y, z, y queremos integrar esa función sobre la superficie. Y una integral de esa clase se va a representar de esta manera. Si S es la superficie que aquí tenemos, entonces vamos a definir lo que significaría la integral sobre S de una función de esta manera. Aquí la f, recordemos, estamos suponiendo que tiene valores reales y está definida de nuevo quizá en todo R3, pero lo que realmente necesitamos es que esté definida por lo menos en los puntos de la superficie. Como decía, esto se puede asociar con una integral de superficie en el sentido que acabamos de ver anteriormente. Es decir, esto sería lo mismo que la integral de fn punto de a. Precisamente veíamos arriba que el vector de a se puede expresar como un vector unitario normal por el diferencial de área o el elemento de área. El problema de ver así las cosas es que, como ya sabemos, la n no está definida en forma única. Así es de que, aunque estas expresiones serían lo mismo, al escribirlo de esta forma y pensar que esto es un campo vectorial,
Efectivamente lo es, pero aquí pues influye el hecho de que el vector normal no está definido en forma única, así es de que en muchas ocasiones es preferible quedarnos con esta expresión. Una aplicación física de una integral de esta clase sería, por ejemplo, el querer calcular la carga que está depositada en una superficie, y en ese caso la F representaría lo que se llama la densidad de carga superficial. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo concreto en donde no estamos pensando en alguna aplicación física o geométrica concreta. Entonces el ejemplo que vamos a ver a continuación consiste en lo siguiente. Se trata de calcular la integral de f de a si la función f, como expresada en función de x, y, z, vamos a suponer que fuera y cuadrada por z, y lo que queremos es que en este caso la superficie S sea parte de un paraboloide de revolución, donde la superficie S es la porción del paraboloide z igual a x cuadrada más y cuadrada con z menor o igual que 4, por ejemplo. Aquí, pues de nuevo, no es indispensable el tener una representación fiel de lo que geométricamente está ocurriendo, pero si lo podemos hacer, pues es algo que no nos afecta negativamente. Entonces, este paraboloide sería una cosa como esta, tendría su vértice en el origen, aquí están los ejes x, y, z como es costumbre. Aquí precisamente, si suponemos que es el punto donde la z vale 4, ahí estaría un plano que limita a esta superficie, entonces S es la punta de este paraboloide, y bueno, ya sabemos que esta superficie, siendo la gráfica de una función, pues es efectivamente algo que satisface la definición que ya hemos visto previamente. Aquí tenemos dos posibilidades naturales. Una es utilizar las coordenadas x y y como las variables de integración para parametrizar la superficie, o dada la simetría del problema, pues parece conveniente también utilizar coordenadas polares. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si usamos las coordenadas x y y como parámetros de la superficie. Entonces la idea es que, bueno, por una parte, esta superficie, al proyectarse sobre el plano XY, va a corresponder a un disco que tiene radio 2. Vean ustedes que la ecuación de esta curva sería justamente x cuadrada más y cuadrada igual a 4 para z igual a 4. Entonces, si z vale 4, esta suma de cuadrados es 4, eso corresponde a este círculo. Aquí de nuevo hay que tener un poquito de precaución. Recuerden que las definiciones que hemos dado acerca de las parametrizaciones tienen que tener como dominio algún subconjunto abierto de R2. Eso quiere decir que en realidad nos estaríamos interesando en el interior de este disco, pero de nuevo la idea es que lo que pasa en el borde no va a cambiar el resultado que aquí nos interesa determinar. Entonces lo que tendríamos sería lo siguiente: una parametrización de esta superficie estaría dada de esta manera. Si usamos, como dije, x y y como parámetros, entonces a cada punto de este disco le va a corresponder un punto de la superficie que estaría dado por la misma pareja x y y. Y ahora simplemente agregamos la z que le corresponde, que es x cuadrada más y cuadrada. Ya anteriormente hemos visto ejemplos de esta forma, en donde directamente utilizando la ecuación que corresponde a la gráfica que representa esa superficie, bueno, con eso podemos parametrizar la superficie de esta manera sencilla y natural. Entonces, en este caso, otra vez, ya hemos calculado previamente lo que nos da el producto cruz de phi x con phi y, o en particular la norma de ese producto cruz, pero el cálculo es tan simple que lo podemos hacer cada vez regresando a las definiciones básicas.
Entonces phi sub x sería 1, 0, 2x, phi sub y sería 0, 1, 2y. El producto cruz de phi x por phi y lo podemos obtener mediante el desarrollo de este determinante. Aquí colocamos i, j y k. Como segundo renglón tendríamos 1, 0, 2x, 0, 1, 2y. Y la primera entrada sería menos 2x, la segunda entrada sería menos 2y y la tercera entrada sería 1. Ya con esto tenemos todo lo que se necesita para calcular la integral que aquí se ha planteado. Entonces la integral sobre S de la función y cuadrada z de a sería la integral sobre d. D en este caso es el interior de este disco de radio 2 con centro en el origen. Y tendríamos la función y cuadrada z. La z en los puntos de la superficie es x cuadrada más y cuadrada. Y de a sería la norma. Aquí lo escribo en forma explícita para que quede claro qué es lo que necesitamos. Aquí recuerden, si uno quita este factor, que es lo mismo que quitar esta función, lo que obtendríamos sería nada más la integral de dA, que nos da el área de la superficie. Entonces justamente si quitamos este factor, esto lo que nos daría es el área de esta porción del paraboloide. Entonces continúo aquí con las integrales. Esto sería, pues si vemos desde arriba este disco, recuerden aquí las intersecciones están en menos 2 y más 2. Y lo que podemos hacer es, bueno, utilizar el hecho de que precisamente esta ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 4 nos da el borde de este disco, de tal forma que, por ejemplo, si dejamos la x para el final, la x iría de menos 2 a más 2, y para cada valor de la x, la y tiene que ir entre menos la raíz de 4 menos x cuadrada y más la raíz de 4 menos x cuadrada. La función que aquí nos interesa es y cuadrada por x cuadrada más y cuadrada, y la norma de este producto cruz es la raíz cuadrada de 1 más 4x cuadrada más 4y cuadrada. La expresión que queda pues es medianamente complicada debido a la presencia de este radical, y algo que podemos hacer ya viendo pues el integrando y la región de integración pues es hacer un cambio de variables, cosa que otra vez podríamos haber hecho desde un principio utilizando no las coordenadas cartesianas como parámetros, sino las coordenadas polares en esta región. Pero aquí, bueno, ya sabemos que el resultado es exactamente el mismo, sin importar en qué orden hagamos las cosas. Entonces, si pasamos a coordenadas polares, hay que recordar esto que ya hemos determinado antes, que el jacobiano de x y y con respecto a r y θ es justamente r, así es de que esta integral también se puede expresar como la integral sobre θ de 0 a 2pi, la integral sobre r, en este caso de 0 a 2, que es el radio de este disco, del producto de x de y al sustituirlo por de θ por dr, eso nos da un factor r adicional que viene del jacobiano, y ahora simplemente escribimos el resto de la función que aquí aparece en términos de las coordenadas polares. La y es r seno de θ, así es que la y cuadrada significa r cuadrada por el seno cuadrado de θ. La suma x cuadrada más y cuadrada se convierte en r cuadrada, y el radical que tenemos aquí nos da 1 más 4r cuadrada. La integral sobre θ y sobre r se puede realizar una en forma independiente de la otra, es decir, aquí nuevamente lo que tenemos no es una integral iterada, sino equivale a un producto de integrales. Entonces vamos a tener por un lado la integral de 0 a 2pi del seno cuadrado de θ, que va a darnos un factor de pi solamente, por la integral de 0 a 2 de, aquí quedaría finalmente una r a la quinta potencia por la raíz de 1 más 4r cuadrada de r,
Y estas dos integrales pues son cosas que se pueden determinar fácilmente. Aquí vean la conveniencia de utilizar estas variables en lugar de las cartesianas que teníamos en un principio. La primera de estas integrales se puede efectuar fácilmente utilizando identidades trigonométricas, cosa que ya hemos practicado anteriormente. Mediante la fórmula para el coseno de una suma de ángulos, uno se convence de que el seno cuadrado de teta es lo mismo que 1 menos el coseno de 2 teta, todo dividido entre 2. Mientras que para la segunda integral, la integral sobre r, se ve que conviene hacer un cambio de variable adicional, por ejemplo, tomando w como 1 más 4r cuadrada, uno halla que de w es igual a 8r de r, y entonces en esta segunda integral las cosas funcionarían así. Cuando la r vale 0, la w vale 1, cuando la r vale 4, la w vale 17. Aquí esta r quinta que tenemos dentro de la integral se puede separar como una r cuarta por una r, el producto r de r, entonces se puede sustituir por dw sobre 8. La r cuarta que queda sería lo mismo que el cuadrado de r cuadrada, y r cuadrada, de acuerdo con esta definición, es lo mismo que w menos 1 sobre 4. Entonces aquí queda w menos 1 sobre 4, que hay que elevar al cuadrado. Y finalmente la raíz de esta expresión se convierte en la raíz de w. Y las cosas son nuevamente bastante simples. Para este primer término, el 1 medio, uno fácilmente ve que la integral entre 0 y 2pi nos lleva a pi simplemente, mientras que una primitiva para el coseno es el seno, pero el seno evaluado en 0 y en 4pi da 0, así es de que el resultado de esta primera integral, como decía anteriormente, es simplemente pi. Para la segunda parte, la integral ahora sobre w, lo que tendríamos sería una constante multiplicativa que podemos extraer de la integral, que sería el producto, 1 sobre 8 por 16, y la integral que queda entonces es la integral de 1 a 17. Desarrollo este binomio al cuadrado, eso nos da w cuadrada menos 2w más 1, que hay que multiplicar por raíz de w. Entonces esto es igual a pi sobre 8 por 16. Y ahora cada uno de estos términos que quedan dentro de la integral se puede integrar fácilmente, es decir, podemos hallar primitivas gracias a que se trata simplemente de potencias de w. La primera sería una w a las 5 medios, entonces eso nos lleva a una w a las 7 medios por un factor de 2 séptimos. En el siguiente término tendríamos menos 2 veces w a la 3 medios, eso nos lleva a una w a la 5 medios por un factor de 2 quintos, y el último término nos da una w a la 1 medio, que lleva a una w a la 3 medios por un factor de 2 tercios. Finalmente esto todo hay que evaluarlo entre 1 y 17, y lo que sigue ahora pues es simplemente un problema de aritmética elemental, y el número que salga, que otra vez puede ser en principio positivo, negativo, 0. Bueno, en este caso ya de antemano podemos darnos cuenta que en este ejemplo particular, debido a la función que aquí estamos integrando, vean, la función que aquí tenemos es esta, y cuadrada siempre es positiva, la z es positiva en todos los puntos de esta superficie, así es de que podemos anticipar que el resultado de la integral tiene que ser algo mayor que 0 definitivamente. Entonces, si resultara algo que no cumple esa condición, entonces habría que sospechar que algo en el camino estuvo hecho erróneamente. Pero bueno, aquí creo que la idea esencial ya ha quedado presentada. Así es de que, bueno, no voy a completar los cálculos aritméticos que aquí están indicados, pero creo que lo esencial ya ha sido discutido. Espero que todo esto haya resultado claro y vamos a continuar con más ejemplos en las lecciones posteriores. Por ahora, muchas gracias por la atención y hasta la próxima.